Buenos días, también en simultáneo en Onda Jerez Televisión. Ya está con nosotros nuestro primer invitado, Manuel Romero Bejarano. Muy buenos Buenos días. días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Fríos días, ¿no? Bueno, hija, en enero Es lo que lo hay, es lo raro que es que hay. hiciera calor. Yo estoy encantada, ¿eh? Yo estoy Sí, encantada. Bueno, vamos a hablar del barrio de Santiago, que es la sí. propuesta de hoy. Cuéntanos. Bueno, el patrimonio de Jerez, como hemos dicho varias veces, ¿no? Es un patrimonio pues, muy grande. Quizás no todo lo bien conservado que debería, pero la verdad es que bueno, han llegado hasta nosotros muchos bienes, ¿no? Y no solo esos bienes son monumentos, que también, ¿no? Que son muy importantes los que tenemos, sino conjuntos históricos artísticos que tienen un valor como tal conjunto, aunando pues monumentos, calles y diferentes elementos, ¿no? Y bueno, uno de esos conjuntos es el barrio de Santiago. No nos podríamos extender a más espacios de la ciudad, pero el barrio de Santiago es un conjunto bastante identificable y que tiene pues muchísimo interés por varias razones, ¿no? Además es un barrio que en los últimos años ha tenido un deterioro serio, no solo desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista social, ¿no? Y de hecho hay una asociación eh, para intentar recuperar ese barrio de Santiago y pues yo, bueno, tengo el honor, ¿no? de haber colaborado y de seguir colaborando con la asociación para intentar, pues bueno, sacar para adelante una zona histórica de la ciudad y con una peculiaridad, porque yo creo que es muy característica, ¿no? Porque sí, ciertamente Jerez, pues digamos que tiene unas características comunes, toda la ciudad, todo el patrimonio histórico, pero el barrio de Santiago, digamos que es un poco especial, ¿no? Dentro de la ciudad. Nos encontramos, pues bueno, como con otros barrios, ¿no? de Jerez que se han ido despoblando por, bueno, múltiples circunstancias, ¿no? Pero entre otras porque el tipo de vivienda que había, que se conservan muy buenos edificios, ¿no? La casa de vecinos típica de Jerez, pues no es un sitio especialmente cómodo para vivir, ¿no? Aunque la idiosincrasia, ¿no? La manera de ser de mucha gente del barrio de Santiago se ha forjado en esas casas de vecinos y no entenderíamos, por ejemplo, muchos de los aspectos flamencos del barrio sin ese tipo de vida. Ciertamente, cuando uno se tiene que plantear, ¿no? Vivir ahí o vivir en otro tipo de sitio, pues yo creo que no se lo piensa, ¿no? Por muchas cosas buenas que tenga una casa de vecinos, digamos, si lo ponemos en la balanza, pues sale ganando un piso donde sea, ¿no? Bueno, hay muchas barriadas cerca de Santiago que se llenaron de gente del barrio de Santiago, ¿no? El Efectivamente. Calvario, Juan 23, Los Naranjos, toda esa parte de ahí, ¿no? Pero el caso es que el barrio pues se ha quedado muy despoblado, deteriorado en parte y socialmente pues también muy degradado, ¿no? Por gente, en muchos casos que han venido, no son ni siquiera han nacido aquí, que han venido de fuera, ¿no? Y gente bueno, que ha convertido determinadas calles en sitios peligrosos, podríamos decir, de Santiago. Entonces esta asociación intenta pues recuperar, digamos, socialmente, materialmente el barrio y es una labor que no es fácil, vamos a decirlo, pero que creo que con el empeño que hay se van a conseguir muchas cosas, ¿eh? Ahí en esa asociación. ¿En qué dirección está trabajando la asociación? Es decir, ¿hacia qué puntos, no? Porque, no sé, la repoblación, el tema de seguridad, sé que se está trabajando Claro, mucho. claro, seguridad es uno importante, ¿no? Y la repoblación también, a ver, ya es otro tipo de vecino, ¿no? El que viene al, Claro. al barrio, pero también, ¿no? Y después, en el aspecto material, ¿no? También
y de la regeneración de intentar que no se pierda tampoco la identidad del barrio, que eso es importante. A ver, los tiempos cambian, la gente se va, pero ahora no. ¿Te acuerdas que el otro día estábamos grabando, ¿no?, en la Albarizuela, Ujú. y hablábamos de cómo a través de una hermandad se mantiene una identidad de un barrio, ¿no? Por ejemplo. Hay otros modos, ¿no? Pero uno es una hermandad, ¿no? Y que la gente se sienta. Y ciertamente en el caso de Santiago, con el prendimiento pasa eso. Con la Buena Muerte también, aunque quizás en número sea menos visible, ¿no? Pero sí que el que ha sido, ¿no?, del barrio de Santiago siente ese arraigo y lo siente ahí, ¿no? En esa devoción religiosa. Y bueno, nada más que hay que darse una vuelta el miércoles santo por Santiago para ver cómo está aquello, ¿no? Eso también es importante porque la identidad existe. No es que se haya perdido, ¿no? Pero si seguimos por el camino que vamos, pues sí que acabará por perder eso, sí que acabará por ser algo meramente nominal, meramente folclórico, cuando realmente la tiene, ¿no? Esa identidad se tiene. Entonces, ya te digo que hay que trabajar mucho, pero que hay gente, además eso, ¿no? Vecinos más nuevos, vecinos más antiguos del barrio, que son conscientes de que hay que hacer algo, porque si no esto se nos va de las manos y vamos a perder. Ya te digo, no algo material, ¿no? Porque que bueno, que también es importante, ¿no? Pero si se pierde el alma de la ciudad, ¿qué tenemos, no? Al final lo que tenemos es un escaparate, una cosa vacía donde la gente se va a pasear, donde le van a contar tres tonterías y se va a creer que está en el barrio de Santiago. No, mire usted, un barrio es una cosa vivida, vivida por la gente y ese es el camino, ¿no?, que hay que seguir. Después también es importante en la apertura de negocios de hostelería, por ejemplo, que ha habido allí, y te hablo de Gindama, claramente. Ujú. También eso revitaliza mucho la zona. Y después está también la Peña Tío José de Paula, ¿no? Que también es otro de los Sí, puntos importantes. sí. Todo esto suma, ¿eh? Exacto. Todo esto suma, pero no hay que tirar solo por ahí, ¿eh? Un barrio es más que Eso. algo a lo que viene la gente en determinados momentos del año, que evidentemente las peñas flamencas tienen un arraigo de mucho tiempo, y de hecho, si no fuera por las peñas flamencas, pues difícilmente, ¿no?, fuera de un teatro se podría disfrutar del flamenco. Pero ya te digo que lo que hay que intentar, y eso no es algo fácil, es mantener la vida en esos barrios, ¿no? Un caso, y nos vamos a salir de Jerez, que también se podría hablar, ¿no? Pero lo que está pasando con Cádiz. Cádiz es una ciudad, a mí siempre me ha parecido maravillosa, ¿no? Quizá por lo raro, ¿no? O por lo diferente que era de Jerez, ¿no? O que es de Jerez. Y ese aire de Cádiz que hemos conocido, que esto no me lo ha contado a mí nadie, ¿no? Cuando tú ibas a Cádiz hace 30 años y veías esa ciudad, muy cutre, eso es verdad, pero una ciudad llena de vida, ¿no? Y tú vas ahora y te encuentras tiendas de recuerdo, bares que no valen para nada, cosas que y dices tú, qué pena Con lo que era con Cádiz. lo que era Cádiz, ¿no? Con la gracia que tenía Cádiz, que es lo que es por lo menos lo que a mí me gusta. Quizás al que venga en un crucero de estos pepinos de 3.000 personas, lo que quiere es ver una tienda de recuerdos y un Starbucks café. Yo ya no lo sé, ¿no? Pero a mí me gusta Nápoles porque es un puto desastre, pero porque es una ciudad muy auténtica, ¿no? Y el turismo no le ha afectado nada. La autenticidad. Y Ahí dado en Cádiz la era clave. muy parecido a eso, en pequeñas dimensiones, ¿no? Y eso en buena parte se ha perdido, ¿no? Cuando tú ves todo lleno de apartamentos turísticos, de restaurantes veganos, y dices tú, ¿a qué hemos llegado, ¿no? Pues lo que era esto. Con lo que era. Cuando te veía ante toda la gente con los cartuchos de pescado frito en la playa, Exactamente, ¿no? Los que vendían los camarones los camarones, la en la mojama. calle. Además, yo te digo que yo he ido desde pequeño, he ido mucho
a Cádiz, una ciudad que me encantaba, vamos, y que me encanta, ¿no? Porque es que materialmente Cádiz no ha cambiado, pero que el ambiente que tenía Cádiz, en muy buena parte, bueno, y el comercio, en las tiendas que había en Cádiz, y ahora vas tú y dices, vamos, por Dios, esto es como, ¿no? La calle esa, ¿cómo se llama? La que sale de la catedral y va a la Plaza Las Flores. En la calle Columela, la calle... Yo no me acuerdo, no me ¿Sabes sé la que cómo te se llama. digo, Sí, no? perfectamente, perfectamente. Por delante de Correo, ¿no? Claro, la que llega allí. Esos son todo tiendas, una tienda de turrones. La vende turrones. Turrones. Aquí, ¿esto qué es? ¿No? No sé. Ahí ha habido, yo creo que ahí se ha perdido. Hombre, evidentemente, económicamente, la ciudad ha ganado. No, porque el que monta una tienda de turrones, pues supongo que se estará forrando. Pero digamos que la vida que tenía la ciudad y la gente de Cádiz, que están rabiando, porque me consta, porque conozco a muchos, se tienen que ir a vivir a San Fuera. Fernando, a Chiclana, a Puerto Real, Sí, señor. porque no tienen dinero para lo que es vivir en Cádiz, no es cómo se echa a la gente de su ciudad, ¿no? Es El el... año pasado dedicó Jesús Bienvenido una comparsa entera, un repertorio entero dedicado a lo que tú estás hablando, precisamente, ¿no? Lo No, tenemos muy fresquito. en Jerez, bueno, pues no hemos llegado todavía, aunque la presión para que los vecinos nos vayamos del centro es muy fuerte, ¿no? Hay muchos motivos por los que quitarse de en medio. Todavía no llegamos al caso de Cádiz. También te digo porque también Cádiz es una ciudad con unas dimensiones. Muy limitada. No hay sitio, ¿no? Exacto. Entonces, claro, tú llegas con Tormogollón para montar unos apartamentos turísticos y una persona que se quiera comprar un piso no puede, es No puede como, competir. es como si tú luchas con un gigante, ¿no? Exacto. Es imposible, ¿no? El hacer frente. En Jerez no hemos llegado porque, bueno, el centro es más grande, es un caso diferente, ¿no? Pero que esa presión sí se nota en determinados sitios y como determinados sitios se están llenando solo de apartamentos turísticos y no vive gente, ¿no? ¿A qué aspiramos, ¿no? A tener un escaparate, a tener un parque temático, llámalo lo que quiera, para que la gente venga a qué, a ver macetas de geranio falsa, ¿no? Porque es que esto no es así, ¿no? El patio de vecinos es el que hace un vecino, no el que hace unos Exacto. departamentos turísticos, ¿no? Esa es la diferencia entre una cosa y otra. Y bueno, hablando, ¿no? de Santiago, ¿no? La asociación esta que se ha formado, pues lucha por eso, ¿no? Por mantener la vida y por mantener la identidad, Hay que muchos es pisos turísticos en la zona de Santiago. O no es no no es es de de las las que más, zonas ¿no? más afectadas, ¿eh? No es de las zonas más afectadas. Tú ten en cuenta que en los últimos años calles como Nueva, Cantarería. Cantarería y demás son poco Han sido más conflictivas. amigables, Mm. podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, eso también el mercado lo En tiene, cuenta. lo tiene en cuenta, lo tiene en cuenta. Pero como inmuebles convertibles en apartamentos turísticos se conservan bastantes casas de vecinos de las antiguas. Y cuando te digo de Casi las su forma antiguas, original, ¿no? te digo casas de vecinos que son del siglo XV o del siglo XVI, muy transformadas a lo largo del tiempo, pero que están allí. Y Es que un patrimonio maravilloso. eso es un patrimonio maravilloso y que debería, como tantas cosas deberían, eh, por lo menos una, conservarse y exponerse como era en origen, para que la gente se dé cuenta de dónde venimos, ¿no? Como en Doñana hay una choza, ¿no? Cuando tú vas a Doñana y te enseñan, allí hay una choza montada y demás, ¿no? De cómo vivía la gente, y no te estoy hablando del siglo XV, te estoy hablando de nuestros abuelos, Exacto. cómo vivían en esos sitios y Cómo compartían todo. Porque se compartía el todo, baño, un grifo en la la cocina, cocina exactamente. y claro, te explica, ¿no? Cuando tú vas por... Nada viene de nada. Cuando tú vas por las barriadas
Y por ese crecimiento tan caótico, ¿no?, que tuvieron las barriadas en los años a partir de los 40, 50 hasta que se hicieron 40 barriadas, cada una de su padre y de su madre, que se hicieron disparates como La Granja allí, ¿no? Que dices tú, pero vamos a ver, ¿a quién se le Tan ocurrió? lejos. Porque ahora La Granja ya parece que Está está integrada, está integrado, integrada. pero La Granja estaba ¿Dónde se acababa Jerez? y tira para Sí, adelante. sí. Más para allá de Cogeré, que ya es decir. Exactamente, ¿no? Que era como un pueblo Exacto. independiente, ¿no? Claro, tú ves las condiciones en las que vivía la gente, ¿no? Y llega un punto que se plantean que es que hay que construir viviendas como y donde sea. Mm. Y claro, eso explica, bueno, en muchos casos fueron bodegas, ¿no?, las que las hicieron, que la ciudad creciera de esa manera, pero es verdad que en muy poco tiempo, y estamos hablando de envuelta de 40 años más o menos, se solucionó el problema de la vivienda de aquella manera, ¿no? Construyendo Bloque a bloques y tutiplén. exactamente, Y ¿no? después llegaron las unifamiliares Y al después cabo del llegaron las tiempo. unifamiliares, pero se soluciona ese problema, ¿no? Entonces, por lo menos una casa de vecinos, que están ahí, que están los inmuebles, dejarla como era en un principio, aparte que tampoco costaría mucho dinero materialmente amueblar una casa de vecinos, porque los Ya ves pobres tú. míos que vivían en la casa de vecinos tenían pocos recursos materiales, Mi ¿no? padre era 9 hermanos y siempre me contaba que dormían los 9 hermanos en una cama. Por eso te O digo, sea ¿no? que tampoco hay mucho que hacer. Que es que no, y sería muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista, ¿cómo te diría? Del patrimonio etnológico, quizás, ¿no? Pero en realidad, bueno, es histórico también, ¿no? De saber de dónde o cómo vivía la ciudad, porque claro, cuando uno se pasea por Jerez y ve los monumentos, siempre ve cosas que se han hecho con mucho dinero, y cuando ve palacios y casas señoriales y demás, pues se piensa que la gente vivía muy bien, claro, vivía muy bien, Esa gente, el que vivía muy bien, pero el resto de la ¿cómo gente, vivía? cómo vivía, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y que Que se se conozca conserve que es nuestra historia. También lo es el Palacio Domén, no vamos todo, a todo. negar una cosa ni la otra, pero de ahí venimos. Y en Santiago hay muy bueno, ¿no? En la calle La Sangre, en la calle Nueva, en la calle Cantarería, en la calle La Merced, que una de esas casas, vamos, incluso la calle Escuela, ¿no? Yo viví un tiempo en la calle Escuela, ahí, la que yo tenía al lado, vamos a por la azotea y la veía, ¿no? Ejemplos magníficos de casas de vecinos canónicas, vamos, de las que, claro, ya eso se ha transformado un poco, pero de las que la gente vivía en un cuarto, ¿no? La familia entera, ya después fueron cambiando, ¿no? Eso no, porque todavía quedan algunas donde viven, pero ya tienen su baño dentro, su cocina, su todo, ¿no? Pero antes era eso, y claro, también se entiende esa manera de vivir porque la gente estaba en la calle todo el día, no en la casa, ¿no? Porque es que, a ver, que tú, Aguantaba dentro. como dices tú, ¿no? Tu familia, 9 hermanos en la 9 hermanos casa. en una cama, como tú comprenderás, cuando llegaba el mes de agosto con el calor, fíjate tú la que se liaría allí, ¿no? Aquello sería Pero eso es lo que horroroso. había antes, como tú bien dices, y está bien conservado para que se vea como de dónde venimos, ¿no? Claro, 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 sí, sí, es muy Y otra importante. cosa también estaría muy bien, yo por ejemplo vivo en una construcción que es nueva, bueno, nueva, tiene 20 años, pero es como una reproducción o imitación a la antigua casa de vecinos. Es decir, es un patio grande que es el protagonista del edificio y alrededor, tanto abajo como una primera planta, son las viviendas completas. También estaría bien que se tirara por esa vía a la hora de construir. Y desde aquí, bueno, pues si nos está escuchando un promotor inmobiliario o algo, estaría bien hacer ese tipo de viviendas en el centro. Hombre, hay una cosa, ¿no? Que siempre se habla, ¿no? De la casa de vecinos. No sé si tú conoces a la gente del Corral de San Antón, Sí, aquí al que lado, ¿no? aquí en la calle San Antón, ¿no? Pasando San Miguel. Que han recuperado. Hombre, evidentemente nadie va a vivir como se vivía en una casa de vecinos. Eso está claro por muchos motivos, ¿no? Pero digamos que ese espíritu sí lo tienen esta gente, ¿no? Han mantenido la estructura. En este caso, la casa es bastante estrecha, ¿no? En comparación con otra finca, pero es esto
todo, ¿no? Hay una cosa, ¿no? En la casa de vecinos que era la proximidad, que no siempre es buena. Porque tú hay veces que no tienes Depende de la ganas convivencia, ¿no? de verle Depende la cara a tu también, vecino. también. Eso también es según el vecino que tenga. Pero la proximidad tiene su lado positivo, ¿no? Cuando tú ves estas noticias de ahora de uno que está en su casa, se muere y Y no se tardan... entera El nadie. otro día vi uno que tardaba 20 años, que ya me parece, creo que eran 20 20 años o o 20 días. 12, no, ¿Años? 12 años. Con 2 hijos tenía, ¿eh? También el tío sería... pero bueno, porque que nadie pregunte por ti. En 12 años... Oh, eh, qué bueno. no, pero bueno, hay gente que se muere y tardan en encontrarla a tiempo, ¿no? Si tú vives en una casa de vecinos y no abres la puerta una mañana, de esa Toma. mañana no pasa, ¿no? You never walk alone, como es lo del equipo este del Liverpool, creo que es, ¿no? Ciertamente tiene ese lado bueno, pero también es verdad que la convivencia, Depende de quién te toque, claro. claro, es incluso en la familia, ¿no? Cuando tú estás en tu familia y hay veces que hay Uf, cosas que dices tú, que tenemos que ir allí. exactamente, ¿no? Pues imagínate con alguien que no es de tu familia, que lo tienes que tener ahí, porque abres la puerta y en la puerta de al lado está y sale y estás, ¿no? Pero claro, lo que tú dices sí está bien, porque digamos que esa proximidad dentro de un orden, de esa manera sí que está, ¿no? Se favorece, ¿no? Esa convivencia, esa proximidad, que tú no tienes ganas de ver vecinos, pues bueno, cierra Cierra tu tu puerta y no puerta pasa nada, porque además y somos ya está, muy ¿no? independientes, pero tenemos esa proximidad, como tú bien dices, que Ujú. además esa forma de ser nuestra y ese carácter también está marcado por cómo vivíamos. Claro, Esa generosidad, esa hospitalidad. Yo lo he contado muchas veces. Yo recuerdo en mi casa siempre había, por según qué hora del día, quien viniera para ofrecerle lo que fuera. sí, hombre, claro. Eso es muy de nosotros, gracias a la casa de vecinos, entre otras muchas cosas. Sí, sí, sí. Y otra cosa que yo creo que favorecía, ¿no? La casa de vecinos, quizá por el miedo a la crítica, era la limpieza. Ah, sí, hombre. Aquí somos Eso, todos muy limpios. exactamente, ¿no? Pues ahí la que tenía, aunque fuera un cachito, pero ese cachito tenía que estar reluciente, Y la ¿no? vecina limpiando su puerta para que todo el mundo la viera limpiando y Sí. que oliera bien, que oliera bien. Sí, Mucho olor. eso también, ¿no? Yo creo que eso ha quedado Impregnado, impregnado. en la mentalidad nuestra, porque, bueno, realmente venimos de ahí y sobre todo que no hace tanto tiempo, ¿no? Que no estamos hablando de algo, pues si yo te hablo del tiempo de Real Mutamí, pues mira, eso ya es otra cosa, pero es que eso es que hay gente viva que ha vivido en casas de Exacto. vecinos, ¿no? Entonces es algo que todavía se mantiene en la esencia nuestra, ¿no? Hombre, yo no sé qué es eso, yo no sé qué es vivir, pues yo me he criado en un piso, en una barriada, ¿no? Pero que también eso tiene su manera, ¿no? Es otra historia, ¿no? Pero yo no sé lo que es eso, pero sí por generaciones no anteriores a las que hemos conocido, sí sabes cómo era Pero esa todavía vida. quedaba en reminiscencia y todo eso, porque mira, yo también me he criado en la barriada, bueno, en la Coronación, en las Torres, ¿no? Después ya me vine aquí al centro. Y no pasaba un día sin que los vecinos supieran unos del otro. Es decir, ¿cómo Sí, está usted? ¿Cómo tal? Mira, he hecho unas croquetitas, pruébala. Y eso viene del otro. Entonces, aunque no hemos tenido esa casa de vecinos, bueno, y allí la coronación con mi prima, con Marinela, con Lucía, estábamos todo el día unos con otros jugando los niños de la misma edad. Eso viene de ahí y se ha mantenido aunque sea en esas barriadas antiguas. Cosa sí. que hoy en día ya, eso sí se ha perdido bastante. Bueno, a ver, la vida cambia, Trabajan los evidentemente. padres, ya es muy Ya diferente. no hay tantos niños, que Mm. eso también hay que tenerlo en cuenta, Las madres ¿no? estaban antes en casa, con lo cual esa convivencia, Ya no. las casas olían a puchero por las mañanas, eso tampoco. Eso, mira, mis padres viven todavía en los Naranjos, ¿no? Y, y ahora hay problemas para aparcar en los Naranjos. Y cuando, Bueno, cuando en los Naranjos no había nunca coche. no había coche, no, digamos que la vida material pues ha, También. ha cambiado, pero es por lo que tú dices, ¿no? Mi madre no trabajó nunca. Ahora, ¿qué No trabajo mujer? nunca en la calle, ojo, Claro, no trabajo nunca vamos, sí, de soltera sí, ¿no? Pero después trabajó en la en su casa, casa, claro. trabajó en la casa, pero hoy es muy raro que, por lo que cuesta un piso, por ejemplo, ¿no? Pues sí. Que una pareja, uno Se queda en casa. se quede en casa. Es muy raro, habrá, ¿no? Habrá gente que lo haga, pero no, hay otras expectativas de vida material, ¿no? Entonces, claro, Otras prioridades.
ese modelo, ¿no?, de que tú hablas de la barriada, pues hoy sería impensable. También es verdad que se vivía con menos. Se vivía con Y éramos menos. más felices. Bueno, éramos felices, no vamos a decir más o menos que ahora, pues la felicidad yo creo que es algo, Sí, o la ¿comparado ajena, con qué, no? ¿Comparado con claro, qué? la felicidad ajena es algo complicado de medir, ¿no? Pero sí, la gente vivía bien, pero hoy, ¿qué niño no ha ido a Euro Disney? Yo iba a Cádiz y Yo, porque mi familia la mitad estaba allí. es que no, No había más. no, ni te lo planteaba siquiera, ¿no? Mira, en casa, cuando yo era muy, muy pequeña, yo recuerdo allí en la coronación que la felicidad era llegar después de todas las faenas, de todo el trabajo del día, de todo, llegar a la hora de la que entonces en mi casa hubo el primer televisor de allí del bloque y todas se reunían, todas las vecinas y tal, a ver Curro Jiménez comiéndose unas pipitas que calentaban en las estufitas. Y eso era la felicidad. Por eso te digo que con mucho menos, y éramos Sí, muy sí. felices, lo pasábamos Sí, estupendamente, nos reíamos de todo, Bueno, hombre. en el buen sentido. Entonces, muchas veces esas cosas no las valoramos, Manolo. Sí, hombre, evidentemente la vida se adaptaba, ¿no?, a los medios que había y la gente no notaba. Hombre, yo creo que sí le hubiera gustado tener otras cosas, ¿no? Pero bueno, oye, que no era una desgracia, ¿no? Que va, que va, que va. Viví así y se tiraba para adelante y ya está. Yo volvería con los ojitos cerrados a esa época, sobre todo porque, fíjate tú, la vi el terza con 6 o 7 años. Manolo, lo vamos a dejar aquí, Sí, claro. porque ya me da cuenta. Yo hablando contigo, fíjate, las 10:05, no me he dado ni cuenta. Te veo el martes que viene. Nos vemos el martes que viene. Aquí en la radio, a ti te veré luego con otras cositas que tenemos tuyo por ahí fuera. Publicidad sí, porque tenemos a Obramás Jerez, el almacén de la construcción y la reforma. Uy, el boli que está vivo. Y después volvemos en formato tertulia. No todos los héroes llevan capa. Algunos llevan casco, cita métrica y un nivel en la mano. Cada día los profesionales de la construcción hacen mucho más que obras. Construyen bienestar. Y en ese trabajo Obramat está a su lado con soluciones completas, marcas líderes al mejor precio, stock inmediato y asesoramiento profesional. Donde compran los profesionales. Obramat. Escuchan Onda Jerez Radio en el 101 de la FM. Onda Jerez, la radio que cuenta. Vuelve el armario solidario a Luz Shopping. Del 16 al 31 de enero, trae tu ropa a la Sala Luz y dona las prendas que ya no usas. Con tu gesto solidario podrás ganar hasta 3.000 euros en nuestros sorteos y un armario de IKEA. Tu ropa puede cambiar vidas. Haz tu reserva en luzshopping.com. Escuchan Onda Jerez Radio en el 101 de la FM. La que cuenta. Obramat Jerez, con más de 20.000 productos de marcas profesionales líderes, patrocina Despierta Jerez.
Sobre las 11 más o menos. Sí, a las 11 te estabas despidiendo. Que por... 55 minutos para venir. Y el domingo me pasó lo mismo. El domingo fue más tarde. El domingo fue más tarde y además que yo sabía que también venías con Robert a la tele y mi preocupación, ¿tú sabes cuál era? Volver. Bueno, aparte de lo de Adamo, por supuesto, que ahora hablamos de todo eso. Digo, este hombre hoy, ¿cuándo se va a comer el quesito fresco? Bueno, es que he cambiado mis hábitos, mis hábitos nocturnos, los he cambiado y Yo ahora le me decía a mi tomo- marido, digo, Fernando tiene como un quesito fresco, ya va tarde. ¿Sabes qué pasa? Primero que en situaciones como esa, el hambre se te quita, ¿sabes? Ya, allí todo el mundo decía, bueno, no hemos cenado, son las 12:20 y no hemos cenado. Y en verdad no teníamos, vamos, yo por lo menos no tenía hambre. Y yo he cambiado ya mis hábitos alimenticios hace ya unos meses y lo que me tomo para cenar es una infusión de jengibre. ¿Con limón? Fíjate cómo será el jengibre de amargo, que le echa el limón para que no sea tan fuerte. Dice, échale un chorrocito de limón, verá cómo se suaviza, ¿no? Total, que no cenas. No ceno. No cenas, bueno. No ceno. Porque ya iba a tener que ir a Proyecto Hombre, vamos. Porque ya no era el quesito. Ya empieza. Mi madre hace una carne de membrillo espectacular. Y entonces ya empezabas con el quesito y la carne de membrillo y los piquitos. Que los piquitos te entran por la puerta de atrás, pero engordan lo mismo. Entonces, en fin, el jengibre, lo recomiendo, ¿eh? Y si yo he sido capaz de sustituir el queso fresco, yo tomo mucho jengibre con limón, la infusión está muy buena. Los picos, el yogur de muesli, el trocito de chocolate y unos frutitos secos, por una infusión de jengibre, si yo he sido capaz de sustituirlo, lo puede hacer todo el mundo. Pero sí que es igual de feliz. Sí. Eso tiene que entristecerte un poco, ¿no? ¿Sabes? Irte a la cama nada más que con eso. Eso dice mi madre, no te da Bueno, pena, no te da pena. Eso es lo que él se bebe. Vamos a los temas, ¿os parece? Viva Jerez tiene publicado AMUS, aumentan a 41 los muertos en los choques de trenes. Bueno, ya hemos dicho desde el principio, primero de los 3 días de luto oficial. Diario de Jerez, la cifra de muertos se eleva a 41 tras recuperarse el cuerpo sin vida de una persona del tren Irio. Bueno, es el tema del que todos estamos hablando. Se suceden testimonios ya de personas, bueno, unos que se han salvado, otros que han encontrado a familiares, otros que por desgracia no lo encuentran. En principio yo creo que como recibisteis la noticia, ¿no? Como estamos viviendo todo esto, Fernando lo vivió en directo, ya lo ha comentado, los demás como os habéis enterado y bueno, no sé ni qué comentar ni qué decir incluso, ¿no? Porque ya se está diciendo sobre las posibles causas, ¿no? Se ha descartado ya el tema del fallo humano, la velocidad excesiva también se ha descartado. ¿De qué nos enteraremos en las próximas horas, en los próximos días? Aunque hablan de incluso un mes, ¿no? Para esclarecer... Un mes. Y más, He ¿no? oído un responsable de un sindicato maquinista que lo han entrevistado esta mañana en una televisión y decía, vamos, el hombre ha pedido literalmente que no especulemos, que por lo menos los informes no estarán hasta dentro de un año. O sea que hasta dentro de un año Informes es probable... definitivos. Definitivos. No sé, Como cuando la caja negra de un avión y tal, tarda también mucho. Eso ha dicho, entre unas cosas y otras, aproximadamente en un año no vamos a saber qué es lo que ha pasado. Todo es especulación. Todo, ha dicho el hombre literalmente. Además, el hombre ha reconocido que ese trayecto es el suyo, que pasa varias veces al día entre Madrid y Sevilla, que conoce perfectamente dónde está el sitio y que no sabe qué ha pasado. No lo sabe por lo que tú has dicho, ¿no? Que la velocidad del tren era la adecuada y que el fallo humano no, porque hay un sistema automatizado que actúa en el caso de que el maquinista cometa algún error. Lo que se está diciendo, sin ninguna base científica, es que hay un trozo de vía que falta y no se sabe si es que faltaba y eso es lo que provoca, o si es la causa o es la consecuencia, ¿no? Entonces, ahí estamos, podemos seguir, no sé, especulando, pero el informe no va a estar hasta dentro de un año, ¿no? Los demás, ¿cómo habéis recibido esta noticia y qué tenéis que comentar al respecto? Sobre todo lo que se está hablando, se está diciendo. Los medios de comunicación están todos volcados a nivel nacional, como yo creo que no podía ser de otra manera. Yo haciendo zapping, tú sabes que tenemos esa deformación. Es verdad que Canal Sur empezó inmediatamente con el especial y después le siguió Televisión Española. Los demás medios tardaron un poco más a nivel, digo, de televisión, ¿vale? Pero bueno, se han ido sumando y lógicamente es el tema central. No, sí, antes lo hemos estado comentando, bueno, que era un domingo tranquilo, ¿no? Fernando lo puede decir. Y de repente, pues, activar todos los equipos para vete corriendo a un punto perdido de la provincia de Córdoba, que ha pasado lo más grande, ¿no? Entonces, es complicado. Entonces,
Sí, es cierto, hombre, que por suerte las televisiones públicas son las que tienen más medios, entonces y están más sobre el terreno y son las que permiten llegar antes, más complicado. Y más capacidad de reacción, además. Exactamente, tienen mejores medios humanos, en el sentido de que tiene más gente, es que Canal Sur tiene una delegación en Córdoba, entonces eso permite la facilidad. Por ejemplo, a lo mejor de una televisión privada tendría a lo mejor una persona en Sevilla, o si acaso en Granada, a lo mejor o en Málaga la tendría, entonces le cuesta mucho más trabajo reaccionar. Por cierto, trabajazo de Canal Sur y de Fernando, que Totalmente. que estuvo ahí hasta mínimo, eran 2:30, estuviste en directo ayer Cuando también. empezaron ya a salir los primeros atendidos en el hospital, ya nos dijo la compañera de Reina Sofía, dice, ahora mismo está saliendo más gente de ser atendida que gente que está entrando, es decir, ya había pasado un poco lo peor en ese sentido, ¿no? En la atención inmediata a la gente que estuviese herida, ¿no? Yo creo que ahora es un momento de tener mucha cautela, porque la verdad que lo llevan diciendo el primer día, lo peor creo que todavía está por llegar, porque todavía no sabemos la cifra real de fallecidos. Se supone que hoy ya van a empezar a mover el Albia, que es donde temen que puede ser aquello dantesco. Entonces, bueno, no sé, vamos, que todavía no se sabe nada. Y luego hay que tener mucha paciencia y esperar a que los técnicos, las personas que saben, que determinen qué ha pasado. Ahora mismo todo lo que salga es pura y dura especulación. Y el problema que si empezamos con la especulación, vamos a empezar con los problemas políticos, que si tú, que si sí, que si no, y la confrontación. Vamos a dejar la confrontación a un lado, que por ahora, por suerte, está la cosa muy tranquila, está muy relajada, parece que todo el mundo ha aprendido un poco de eso. Y vamos a dejar a los técnicos que investiguen, que analicen, y mucha paciencia, porque primero vendrá el informe de la comisión de investigación y luego en paralelo va la investigación judicial, que eso va por otro lado, hay sus atestados policiales, los atestados de la Guardia Civil en este caso, y eso, vamos a ver, hoy precisamente estaba leyendo lo del accidente del Albia, que fue hace 14 años en Angroy, en Santiago. La investigación duró 6 años, la investigación judicial, y se terminó de juzgar hace 2 años. Y de hecho, en estos días, precisamente, tiene que salir si la audiencia provincial ratifica o no la sentencia del juzgado de lo penal de aquella cosa. O sea, aquí hay mucho todavía que hablar, por eso mucha cautela y mucha tranquilidad, porque es un tema muy grave y no está la cosa como para aquí ir lanzando bulos y lanzando mentiras o medias verdades, ¿no? También quizás el tema de saber la causa, y con tanta inmediatez, todo el mundo quiere saber la causa, es también por esa presión política de la culpa ha sido tuya o mía. Por desgracia, pasa mucho. Y también quería apuntar con respecto al tema del buen entendimiento, ¿no?, que se está viendo entre las fuerzas políticas. En este caso, ayer quiero aplaudir la imagen de Pedro Sánchez con Juanma Moreno, con María Jesús Montero, que además van a ser contrincantes políticos por la Junta de Andalucía, y todos salieron como tenían que salir. Todos unidos y, bueno, con buena mente. Otra cosa. Exactamente. Yo creo que también el tema de Valencia ha servido mucho. Una fallecida no se entendería ninguna otra cosa que no sea eso. Pues digo, también hay que aplaudir cuando las cosas se hacen bien. El que cometa ese error lo va a pagar, porque ahora mismo con el corazón roto como lo tenemos, porque son 40 y tantas personas, 40 y tantas familias destrozadas, o sea, estamos hablando de una auténtica tragedia que no tiene parangón. Entonces, vamos a dejarnos de tonterías, porque si no somos capaces de ponernos aquí a hacer lo que hay que hacer, entonces ya apaga y vámonos, ¿no? Entonces, exacto. Yo creo que la situación obliga a eso, ¿no? Anoche en una entrevista el ministro Óscar Puente hablaba muy bien de la gestión de la Junta de Andalucía, separaba lo que es la gestión de la red ferroviaria, que corresponde al Ministerio, de lo que es la atención sanitaria y la emergencia, que corresponde a la Junta de Andalucía, y decía que la Junta había hecho lo que tenía que hacer, que es actuar lo más rápido posible, atender a las personas y solventar la situación que se había puesto sobre la mesa. Lo otro, lo que es la vía que ha pasado, la infraestructura, arreglar todos los daños que se hayan producido, es de otra parte, y cada uno debe estar en lo suyo y ayudándose unos a otros. No entiendo esto de otra manera, ¿no? No es que tendremos... Perdón, dime, Abraham quería hablar. No, solo quería apuntarme que hay dos cuestiones. Por un lado, cuando afrontamos tragedias de estas dimensiones, la sociedad lo que necesita sobre todo es seguridad. De ahí esa necesidad de querer saber ya de inmediato qué es lo que ha pasado, que empiecen a producirse respuestas. Pero por otro lado, que estamos hablando aquí también de una total fatalidad, de una terrible fatalidad. O sea, que ya no es solo que descarrilara el tren, sino que 20 segundos después Exacto. viniera el otro tren por la otra vía. O sea, que se han dado un cúmulo de circunstancias que han deparado
en una situación, en un contexto, en un todo que se nos escapa del propio entendimiento y que nos sitúa en una circunstancia de vulnerabilidad incluso a los propios usuarios del tren, ¿no? Porque ya así, viniendo para acá, venía escuchando en la radio de que ya hay también, están surgiendo un montón de vídeos de que en otros sitios de España que también notan vibraciones del tren en determinadas zonas, claro, y es peligroso que se vaya generando, alimentando también a lo mejor el miedo. Ese miedo. Y de ahí también hombre, es que ahora también después de esto, seamos buscar sinceros, a mí me dicen ahora de ir a Madrid en el tren y a mí un poquito de guindoy me da, sinceramente te lo digo. Claro. Eso, Bueno, eso es lógica, la reacción. Ahora mismo para empezar no puedes ir, porque ahora están diciendo que hasta el 2 de febrero, hasta el 2 de, hasta el 2 dos de febrero, semanas. están buscando alternativas, comunicar Andalucía con Madrid a través de Extremadura, que parece que es una solución razonable a través del tren, también la ampliación de vuelos, el servicio de autobuses. Claro, que hay un problema ahora mismo. Por ejemplo, el domingo se celebra, no sé si es la media de Sevilla o la maratón de Sevilla. No sé cuántos miles de corredores vienen. Esta mañana estaban preguntando. La victoria que ocurre en Madrid, Fitur, yo qué sé. Por ejemplo, sí, Fitur. Fitur lo ha reventado claro, totalmente. Sí, Fitur lo ha todos los fines de semana ocurren. Entonces, tenemos un problema ahí de infraestructura que está afectando también a un montón de sectores, ¿no? Yo fue lo primero que visualicé, fue, digo, bueno, aquí lo sabéis vosotras, también vosotros, que viajo por mi trabajo, viajo mucho, voy mucho a Madrid y Barcelona, y yo me vi ahí, digo, ¿en ese tren? Claro, ¿qué tren? Yo qué sé, la de veces que he cogido yo, cada mes, ese u otro parecido, que al final la misma vía, ¿no? Sí, la misma vía. Y, claro, es lo primero, y hablando, sí que es verdad, que como bien has dicho, que yo vengo ya muchos años quejándome de Renfe, la más grande, de verdad, de a lo mejor parada sin sentido, 40 minutos en una estación, no hay un tren que no se retrase, ¿sabes? Que siempre viene ya de muchos años, donde Renfe, a ver, que esto a lo mejor seguramente no tiene nada que ver con este accidente, ¿no? Pero sí que es verdad que... Sí, que ya te cuestionas la gestión de los ferrocarriles españoles, ¿no? Aunque una cosa, lógicamente, son los retrasos y otra cosa es que haya habido un accidente de estas características. Sí, se ha pasado los últimos años de una frecuencia de pasada de unos 20 trenes al día aproximadamente a más de 100. Y luego con la liberalización y la entrada en funcionamiento de compañías privadas, pues se ha multiplicado el uso que se le da a la vía, ¿no? De eso también hablaban ayer, ¿no? Que no es lo mismo el mantenimiento para una vía que tiene una frecuencia más o menos relativa a otra vía que tenga el uso que tiene esa vía. Precisamente detrás de ese que va hacia Madrid va otro que había salido inmediatamente después desde Sevilla. Lo sé porque hay un testigo que cuenta que tenía su pareja en Sevilla, vino el fin de semana. ¿Cuántas historias personales hay aquí? Venía a Sevilla a pasar el fin de semana con su pareja, iba a coger ese tren y le dice la pareja, espérate al otro y cenamos tranquilamente y no tenemos que irnos con tanta prisa, ¿no? Y iba inmediatamente detrás. Entonces avisan al maquinista, el maquinista detiene el tren a unos 3-4 kilómetros, pero pierden la comunicación. Se va la electricidad y se quedan incomunicados. Y para colmo hay un sitio donde no hay cobertura, porque eso está metido en la sierra, ¿no? Entonces, bueno, ahí de momento se quedan parados, se va la luz, el tren a oscuras, no tienen cobertura y el personal del tren viene y le dice a los viajeros, tranquilícense, que el maquinista parece ser que se ha enterado que ha habido un problema más adelante, que por eso lo han parado, y va andando por la vía hasta llegar al sitio a ver qué es lo que ha pasado. En cuanto llegue y vuelva, nos contará lo que ha pasado, ¿no? Porque estaban ahí en medio de la nada, ¿no? Y entonces el hombre decía lo que es la vida, ¿no? Que yo me iba a ir en ese tren. Y por una circunstancia sobrevenida dijimos, no, pues bueno, como tengo el siguiente, pues me voy en el siguiente, ¿no? Y por eso está vivo. También había escuchado el testimonio de una chica joven que se cambió de vagón porque quería estar con las amigas y el vagón donde ella iba ha sido uno de los siniestrados que ha caído por el terraplén. O sea, increíble, increíble. Y hay otra cosa que además, escuchando el domingo, yo me quedé hasta el final, lógicamente, yo no me podía acostar sabiendo que, en fin, cuando habla Antonio Sanz, el consejero, que fue el primero en llegar, no podía ser de otra manera, siempre, Antonio Sanz va el primero, siempre, antes que nadie, vamos, que de aplaudir, me refiero. Totalmente. Y vamos, cuando ese hombre empezó como que le faltaban palabras, no sé cómo hablar, ¿no? De explicarse. Yo decía, ¿qué le pasa a Antonio Sanz? Que este hombre no habla así. Y yo creo que es que no sabía cómo decir lo que teníamos encima. Lo que quedaba por cuando decía el número de fallecidos, pero es aproximado, ¿eh? Porque, como diciendo, que cuando levanten eso, sabe Dios lo que va a aparecer ahí.
Ahí vi yo la gravedad, ¿no? Me di cuenta y me impactó bastante. No, y lo que se veía, porque el propio presidente Juanma Moreno dijo que al llegar que el impacto fue terrible porque desde las zonas próximas a la vía del tren se veían los cuerpos de los fallecidos en los vagones. Eso le preguntamos anoche, lo entrevistamos en directo y en concreto yo le pregunté, digo, será la peor experiencia desde que usted es presidente, ¿no? Y lo confirmó lógicamente, dice, lo peor fue la llegada al sitio, ¿no? Las mochilas, los móviles sonando, los zapatos, una libreta, un muñequito, en fin, no quiero ni reproducir el sonido ambiente que habría en ese momento allí, ¿no? Entonces, estamos ante una situación muy desgraciada. Sí, una imagen que recuerda mucho a la del 11M, que fue la de los teléfonos móviles, todos los teléfonos móviles sonando dentro de los vagones de los trenes del atentado. Y cuando se recuerda... ¿Cómo verbalizas eso? ¿No? Una vez que llegas al sitio... Lo ves y de inmediato te pones el micrófono por delante, ¿cómo verbalizas eso? Y luego con la intención de no querer tampoco caer en el alarmismo, hay que porque tú sabes porque, hombre, lo que nos cuentan es una parte porque hay determinadas cosas que no se pueden en ese momento no son contar, entonces en ese momento ya las autoridades sabían de sobra de que esto era una catástrofe y que va a tener unas cifras muy bestias. Entonces, pero en ese momento tú no puedes ir salir diciendo, señor, prepararse para X muertos. No, eso no, tú no puedes salir porque entonces tiene que estar muy calmado. Entonces es muy difícil en ese momento estar muy calmado, decir, es complicado, la verdad que... No es la primera imagen que se ve, porque al principio se habla de 2 fallecidos. Exacto. Al principio la primera cifra que se da es de 2 fallecidos. Todo el mundo pensaba que había más, pero claro, cuando ves ya la primera imagen de ese vagón que se sale y que ha caído por el terraplén de 3 o 4 metros, con lo que pesa eso, con la cantidad de gente que iría en el tren, entonces cuando ya dices tú, veremos a ver dónde acaba esto, ¿no? Tenemos una llamada telefónica, María, no has dicho todavía nada. Ahora no, yo solamente acércate al micro, por favor. Quería decir, ¿no? Aparte de la tristeza que supone un episodio de esto, han hecho un llamamiento para donación de sangre. Sí, señora, que lo dijimos ayer y es verdad, hay que repetirlo. Gracias por recordarlo. Mañana, sí, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. En el Hospital de Jerez. En el Hospital de Jerez, y es importantísimo que todos nos hagamos eco y podamos donar nuestra sangre y ayudar y acercarnos, sí. Vamos a ponernos los casquitos porque tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días. Buenos días, Chari. Buenos días. Soy Alberto Gago. Cuéntame, Alberto. No sé si se oye bien porque vengo conduciendo precisamente... Se escucha bien, dime. Precisamente llevar a mi hijo al aeropuerto porque obviamente tenía un tren para hoy y no hay forma. Decir, bueno, por supuesto, mi pésame a todas las víctimas, mi pesar, estamos todos igual. Pero obviamente tengo historias para contar de dejarnos el tren tirado, lo que no hay los escritos, o sea, de vibraciones en el tren, de quedarte tirado en un campo en verano, no hay aire acondicionado, no te dan agua, no te dan ninguna explicación, o sea, quiero decir, por supuesto que hay que dejar en manos de quien corresponde la investigación, pero yo lo que pido es que cuando se sepa y si hay algún responsable, este responsable tiene que dar la cara. O sea, y tienen que haber unas consecuencias, porque lo que estamos viviendo a diario en los trenes, los que somos usuarios, en este caso mi hijo, que lo coge muy asiduamente, yo tengo historias para contar de trenes en los últimos años, una cosa horrible, lo que se está viviendo. Primero la desinformación y después quedarte tirado horas, porque ha habido días que se ha quedado horas tirado, de noche, y ya digo, en invierno todavía puedes soportarlo, pero es que te dejan encerrado en el tren, en medio de un campo, a 40 grados, no te dan agua, no te dan nada, y es inhumano. Entonces, la situación que se está viviendo, sobre todo en Renfe, es denunciable. Eso es lo que quería decir, ¿vale? Mis respetos a todos y enhorabuena por el programa, como siempre. Lo escucho por... Si
nadie quiere decirme nada, pues escucho por antena, ¿vale? Vale, ahora mismo te hablamos en directo, ¿vale? Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias, adiós. Claro, esto es lo que ahora sale el debate de las infraestructuras ferroviarias que tenemos en nuestro país, Bueno, especialmente no sale en el Andalucía. debate, ya venimos. Ya venimos del debate, efectivamente. Ya venimos desde hace meses, desde hace años, diría yo, los Con últimos muchas años. No sé. Demandando precisamente Jerez, sabemos, una reunión pendiente con Óscar Puente para el tema de infraestructura, que al final no recibió a Jerez, en fin. Eso es el caso de Jerez, como habrá tantas ciudades. Que no por esto ahora queremos darle caña a nadie, que es que ya venía esto de antes, Sí, ¿no? esto, El tema y la incomunicación de provincias como como Almería, Cádiz. como Jaén, Como como Cádiz. Granada, o como Cádiz. En fin, que hay un problema. Hay un problema porque ha ido creciendo la demanda y las infraestructuras prácticamente son las mismas, ¿no? Entonces, si ha aumentado... Yo hablando ayer con unos amigos le ponía el ejemplo del crecimiento de las ciudades, ¿no? Las ciudades deben crecer en horizontal, decían mejor crecer en horizontal y no en vertical, claro, pero crecer en horizontal, si tú pones 5 calles más allá, tienes que poner saneamiento, tienes que poner agua, tienes que poner los árboles. Si pones los árboles, tienes que mantener los árboles, tienes que llevar la luz. Si creces hacia arriba, la cosa es como más compleja. No puedes crecer en horizontal y olvidarte del mantenimiento de lo que estás haciendo, porque si no luego vienen los problemas de las aceras, los problemas de los vecinos, etcétera, ¿no? Entonces, con esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay una... Creo que sobresaturación, yo no soy experto ni nada, pero veo, ¿no? Tengo ojos y me llegan las quejas. Todos los fines de semana tenemos problemas. Casi todos los fines de semana nos llegan problemas de atascos, de gente que está en la estación y que lleva con retraso no sé cuánto tiempo, ¿no? Entonces, es verdad, con independencia de esto, que hay un problema que habrá que solventar de cara al futuro porque así no se puede mantener, ¿no? Si nos obligan a utilizar el servicio público, póngannos ustedes a disposición un buen servicio público, ¿no? Yo saco la comparativa. Por ejemplo, yo me crié en la barriada de Las Torres, cuando allí había 4 coches para aparcar. ¿Qué pasa? Han pasado los años, todo el mundo tiene mínimo 2 coches en casa, allí no hay sitio, como pasa en Parque Atlántico, que después los vecinos demandan, háganos ustedes más zonas de aparcamiento. Pues lo mismo con las grandes infraestructuras de nuestro país. Si antes pasaban, me voy a inventar la cifra, 2.000 personas de cada día a Madrid, y ahora hay 200.000, pues lógicamente tiene que haber más trenes, mejores vías, mejores servicios, mejores todo. ¿No nos merecemos un servicio digno de comunicaciones? Claro. Ya no hablo yo de Jerez, ni de Cádiz, de Andalucía, en España. En España. Y si miran un poquito para Andalucía, mejor que ahora. Y ya está, tampoco vamos a aprovechar ahora para hacer una batalla y nada. Estamos hablando en general, gobierne quien gobierne, que aquí todo el mundo ha gobernado. Aquí todo el mundo ha gobernado y he tenido posibilidad de demostrar. Exacto. Hablamos de un servicio digno para nuestro país, para Andalucía y para esta provincia. Y esta provincia somos todos, incluidos Jerez. Yo creo que esa es también el quid de la cuestión, ¿no? Que vayamos todos de la mano a pedir. María, ¿qué nos has hablado? No, ya te digo, he hecho el llamamiento y bueno, también pues sobre todo, pues eso, ¿no? Que si se van a dar esas mejoras también se hagan con toda la seguridad máxima posible, porque en juego está la vida de miles de personas, ¿no? Que cogen pues no solamente el tren también, sino el avión, todo lo que sea un servicio público, ¿no? Pues hay que tener en cuenta que lo que se está jugando es con vidas humanas. No se puede llevar, porque por lo visto se tuvo hace poco esas revisiones a esas vías, se invirtió una cantidad específica de dinero, entonces tampoco es entendible que esa vía a lo mejor estuviera... Independientemente de la causa de lo que haya ocurrido aquí. Sí, pero que te digo que si se invierte en dinero, que han dicho en reformar esas vías... Falta algo más, ¿no? Claro. Falta algo más. Y se pone en juego pues lo que se ha puesto, la vida de las personas, que es lo primero que se tiene que tener en mente. Ya cuando el domingo estaba viendo Canal Sur y lógicamente creo que estaba él dando el deporte y tú entraste de nuevo, algo así fue, ¿no? En el plató, ¿no? El deporte lo dimos más que nada para recapitular. Sí, ya, me imagino, para reorganizar. Para respirar, un poco y ya. Está donde está, no hemos llegado, había problemas de tráfico para llegar, porque todo el mundo quería ir. Entonces, de hecho, se cortaron varias avenidas en la ciudad de Córdoba para permitir el traslado de los servicios de emergencia, porque salió todo el mundo quería ayudar. Señor, un momento que tenemos que poner en funcionamiento las ambulancias, ¿no? Entonces, para colmo, se estaba jugando el Córdoba-Málaga. O sea, que era un partidazo de rivalidad. De repente ve un tuit del Málaga diciendo, por favor, a nuestros aficionados que se esperen en el estadio y que sigan las instrucciones. Bueno, todavía se me pone el vello de punta porque era un sobresalto tras otro, ¿no?
Entonces fue el deporte como un momento, ahora volvemos, vamos a enterarnos bien qué es lo que está pasando, porque algo gordo está pasando. Lo que se llama, ¿no? Claro, algo gordo está pasando, ¿no? En fin. Yo tenía claro eso, que cuando tú entraste de nuevo, estaba en casa con mi marido y le digo, no va a irse a su casa el hoy. jengibre se lo va a tomar tarde. Claro, porque digo, es lógico que ha ocurrido además en Andalucía. Esta gente no se van a ir, Canal Sur se tiene que quedar por narices hasta que se sepa. Es que yo creo, tenía Chari, clarísimo que no tiene ningún mérito. O sea, si ocurre esto. Sí, que es la obligación que tenemos los servicios Canal públicos. Sur no está. Es como si pasa algo en Jerez. Igual. Si pasa algo en Jerez, ¿quién te va a contar con más detalles lo que está pasando? El de aquí. O por lo menos deberíamos, es nuestra obligación. Bueno, es nuestra obligación. Y además, yo es que he comprobado, cuando hay noticias que afectan a nuestro entorno que conocemos, imaginaros, ¿no? Pones tu cadena. Claro. Pero aparte, cuando ocurren cosas de las que tú, no digo que seas protagonista, sino que te veas directamente implicado, que tú controles muy bien la información, te das cuenta, y si no comprobarlo, que mientras más te alejas del sitio donde se ha producido la noticia, más margen de error hay, más detalles faltan. Claro. Entonces, si pasa en Córdoba, de hecho, os digo una cosa, yo ayer cuando volví, la gente me decía, tío, estamos orgullosos. Claro. Estamos orgullosos porque todo el mundo entendió, ¿no?, que teníamos que estar. Ni horas extras, ni horas nocturnas. Ni se pregunta. Ni nada. Entonces, todas las felicitaciones que he recibido, contesto con lo mismo. Ya quisiera Arbeloa tener el equipo que tenemos nosotros. Porque fue decir, señores, tenemos un marrón gordo. Y todos a una. Vámonos a ponernos al Reina Sofía, a Adamuz, a Córdoba Capital, a Huelva. Desde Málaga me estaban llegando informaciones, porque claro, el tren había partido desde Málaga para Madrid. O sea, que había gente en Málaga diciendo, ¿qué ha pasado? Claro, sin enterarse de nada. ¿Qué ha pasado? Y el otro venía para Huelva. Además, una cosa que me llamó la atención también, que ya internamente los que trabajamos en medio, me di cuenta enseguida, había un compañero, claro, allí faltaría, no sabían cómo llegar a los sitios y tal, había un compañero entrando en directo con su móvil. Claro. Que me di cuenta enseguida, digo, mira, es que no había otra forma, ni de que haya un cámara, o sea, que esos detalles nos damos cuenta, ¿no? Nosotros quizás, pero es así, es que hay que reaccionar y estar. Yo, textualmente, dijimos, la radio y la tele. Lo que hacemos aquí, ¿no? Claro. Con un teléfono móvil tú llegas al fin del mundo. Totalmente. Lo importante que es la información. Exacto. Que tenemos imágenes, la ofrecemos cuando la tengamos. Pero yo quiero contar en ese momento de incertidumbre que tú que estás allí, por teléfono, como si me lo cuentas por WhatsApp, me da igual. Dime qué pasa y dime qué estás viendo. Y pregunta, sobre todo, a fuentes oficiales. Porque tampoco se trata de alarmar a nadie. Claro. Ni de restar gravedad. Si tenemos un accidente con 40 muertos, es un accidente con 40 muertos. No hay que rebajar la cifra ni decir nada. Pero no podemos decir que hay 40 muertos si no tenemos una fuente oficial que nos diga hay 40 muertos. Y ahí la Guardia Civil. Yo quisiera decir, después de vivir estas circunstancias tan desgraciadas, gracias a los servicios de emergencia, gracias a los servicios sanitarios, a Protección Civil, a bomberos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están ahí y no somos conscientes de que están ahí, que hay gente salvando vidas todos los días en los hospitales. ¿Y qué trabajo más vocacional? Y cuánto le debemos, que estamos hablando de salvar vidas, que luego hay otras profesiones muy importantes, pero que esta va de salvar vidas. Y cuando han empezado a llamar desde el Hospital Reina Sofía todas las todo personas que quisieran, por favor, veniros aquí, enfermeros, médicos y tal, y la gente yendo, bueno, y por supuesto la solidaridad de la gente. De Adamuz, y las mantas, y el agua. Este señor del CUA, que ha salido en todos los medios, que usted ya está, el del CUA, que me hizo mucha gracia, porque además, tenido un autobús, no veas. El acento suyo cerrado de pueblo, lógicamente, además de Córdoba, y con esos nervios, la situación de estrés, hablando, me hizo una gracia y me dio mucha alegría, ¿no? De que los andaluces seamos así. Bueno, y tantas cosas. Mira, hay un hombre que tiene un bar. El del bar, sí. El del bar. Que dijo, voy al ayuntamiento y pregunto, ¿quieren que abra el bar por si quieren tomar un café? Y va el hombre y abre el bar. O sea, estamos... No cobra. Eso, estamos en... hay tantas cosas buenas que pasan todos los días, que están tapadas y ocultas por culpa de las cosas malas que ocupan tantos sitios, que te da hasta coraje. Que también muchas veces la culpa la tenemos nosotros, ¿eh? Bueno. Los medios de comunicación, de poner el acento
en las cosas malas. Que mira, cuando ocurre también esto, a mí lo primero que ya empecé a ver las imágenes de Adamuz, el nombre, el alcalde, que el pobrecito mío quedó lo que le iba a decir, que iba a ser conocido por todo esto. Pobrecillo. Y digo, mira, estos son los típicos pueblos que se dan a conocer o empiezas tú a escuchar el nombre porque le ha tocado la lotería de Navidad. Ha tocado el premio en tal, ¿no? Y tú dices, digo, qué dolor de ellos lo que les ha pasado. Y otra cosa que también se me vino a la mente es que digo, hay que ver que por 2-3 días, tú imagínate que esto ocurre con toda la gente que va a Fitur, de cualquier sitio de España, también de aquí, con todo lo que había previsto para esta semana importante en la provincia, Jerez, que iba a ir prácticamente casi toda la hostelería de Jerez. Claro. Que lógicamente te duele igual, pero hombre, cuando encima sí ocurren desgracias y conoces cuántas... Sí, que son momentos de mayor volumen de tráfico de claro, trenes. Claro. Y luego la Hablando repercusión. por cercanía también, ¿no? Hombre, que tú, imagínate que hubiera ocurrido 2 días o 3 más tarde. No, pero sí es verdad que ya todos los fines de semana, sobre todo coges en fin de semana un tren a Madrid o lo tienes que coger con meses de antelación porque hay muchísima demanda. Entonces, los domingos son días de Madrid. Muchas personas que trabajan en Madrid durante semana, tengo amigos que trabajan y viven en Córdoba, viven en Málaga, y lo que pasa es que trabajan en Madrid y cogen el tren de las 6 de la tarde, las 7, para apurar. Entonces, es una línea que tiene muchísima frecuencia. O sea, es que se ha producido encima en un día de mucha demanda. Y el problema además, 2 trenes, la casualidad de esos 2 trenes, o sea, es que... Y los chavales que han ido de Huelva a hacer su examen de sus oposiciones para prisiones, ¿no? Y el profesor que se involucraba tanto con los alumnos que hasta los acompañó, que también ha fallecido, qué lástima. Y la familia que colgó en Instagram una foto haciendo el tour del Bernabéu por la mañana. Esa es la familia que la de la niña de niña. 6 años, ¿no? Haciendo el tour del Bernabéu, felices. ¿Quién les iba a decir? Que le habían traído los Reyes, ¿no? Ir a ver el Rey León, ¿no? El espectáculo del Rey León, toda la familia, y esa niña se ha quedado... Esa es otra lectura que debemos sacar de aquí, ¿no? Que lo hemos dicho muchas veces. Humanas, lo que llama la atención que lo que debería ser ordinario se ha convertido en extraordinario con el tema de la colaboración institucional entre las administraciones, ¿no? Por ejemplo. Qué pena que sea noticia, qué pena que sea noticia. Gírate el micro un poquito, que lo tienes de la iPad. Qué pena que sea noticia, lo que demuestra el nivel al que hemos llegado, porque eso debería ser lo normal. O sea, eso lo normal no es noticia, y por desgracia es noticia porque no es lo normal. Bueno, como digo, el comportamiento fue ejemplar. Menos mal. Ayer esperemos que sea la tónica ya habitual a partir de ahora. Esperemos. O como decía mi madre, a ver cuánto dura esto. A ver cuánto dura esto. Y luego habéis visto también la repercusión internacional que ha tenido. Bueno, desde el primer momento, porque yo estuve haciendo zapping y mirando en redes el domingo, desde el primer momento ya empezaron los medios internacionales del seco del tirón. Yo estuve zapeando y la BBC estaba en directo. A ver, la persona estaba en Madrid, claro, lo lógico, al corresponsal en Madrid le cogería ya con el pijama puesto y se fue corriendo para Atocha. La France 24 horas también estaba en directo. Italia, claro, es que la empresa es italiana y además el tren italiano es como lo llevan muy a gala porque es aunque tiene tecnología japonesa, pero está hecho en Italia, entonces lo tienen como los Ferrari, son los Ferrari de las vías, ellos lo tienen como muy suyo. Entonces también, claro, para ellos es, oye, ¿qué pasa? A lo mejor tenemos un problema con nuestro emblema, con nuestro emblema. Que por cierto, también cuando se han recordado otras tragedias similares de temas de trenes, excepto Canal Sur, y no sé si ya la habéis reflejado algún medio más, la gente ya no se acuerda del año 1972 lo que ocurrió en El Cuervo, el choque de 2 trenes. Eso fue una barbaridad. Eso fue el 21 de julio de 1972, el día que la señora se bautizó. Vaya. Y el redentorista del Perpetuo Socorro, el padre Juan Antonio, venía de dar esta emoción y le dije a mi padre, qué alegría, hijo, un bautizo. Y encima una niña un nombre normal, porque era la época que empezaban a poner nombres raros las niñas, decía el cura. Eso fue muy gordo, 86, 87 fallecidos, ¿eh? Fue un choque frontal. Exacto. Entre 2 trenes. Eso fue una tragedia muy grande en España. Que yo decía la repercusión internacional, no solo por la referencia en la prensa, que por supuesto, bueno, el New York Times, en fin, que ha sido noticia mundial, sino también por las reacciones en las redes sociales de los líderes, por ejemplo, el Macron. El primero que me llega es el de la Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. En fin, el Papa ayer,
envió un abrazo a la familia de La Casa Real adelantado la Casa incluso. Real, está hoy ya allí que los pobres venían de un funeral y ahora vienen para lo que vienen, en fin. Hoy van a ir hoy van a zona, visitar, pero hoy van a visitar, hoy va a coincidir con el probablemente, levantamiento. ojalá, ¿no? Con la actuación de la maquinaria pesada ya, que es lo que están esperando, ¿no? Que se levante ya, que llegue la hora y el momento, claro. Decían que no es tan fácil, ¿no? Porque todo el mundo dice, bueno, todavía no han empezado. No, es que es muy complicado. Es que primero tienen que retirar el otro y luego Y acceder no deja de ser aquello una vía del tren. Allí no puedes meter tu maquinaria pesada, entonces tienes que aplanar aquello para que pueda entrar la maquinaria y la maquinaria luego puede sacar, porque eso está metido en un terraplén. Entonces, y eso es muy complicado, que estamos hablando que está eso en mitad del campo, allí en Sierra Morena, casi al lado de un túnel, o sea, que es muy complicado Primero el levantar sitio. el amasijo de hierro Claro. y después, con cuidado, después tendrán que identificar, que esa es otra, que también estuvieron explicándolo, en fin. Bueno, en los últimos minutos yo quiero dedicarlo a algo muy diferente. Yo quiero hablar de carteles. Tenemos el cartel de Semana Santa y el cartel del Orgullo Gay, del Día del Orgullo. Bueno, la Semana del Orgullo o el Mes del Orgullo, porque ya cada vez son más días, ¿no? Que es de nuestro querido Dani. Yo no sé si por ahí, yo creo que sí, yo pedí que lo buscaran a ver si está por ahí, pero bueno, imagino que orgulloso de tu obra y sobre todo por la aceptación que ha tenido, ¿no? Nunca mejor dicho, orgulloso en este caso. Acércate, orgulloso, al micrófono. Vale. Bueno, no es un evento que no tiene repercusión de la Semana Santa, por supuesto, que aquí quiero, además, pues darle la enhorabuena a Bruno, este chico, ¿no? Bruno Díaz. Bruno Díaz, ¿no? Y a mí me parece fantástico el cartel, me ha Te gustado quería mucho. preguntar eso, Me ¿qué te ha gustado parecido? mucho, la verdad. A mí me ha encantado. A mí me ha ¿eh? gustado. Yo cuando ya me asustó la semana pasada, cuando dijo, Sí, bueno, nos dejó mira, un poco, como... Bueno, porque yo no dejo de ser una persona muy clásica. muy clásica, yo soy clásica, Mira, ahí ¿no? está, ahí está. Ese es Sí, el ahí del pues, orgullo ahí gay. está Dani. Pues con Sí. Susana, la verdad que ya venía de hacía tiempo, ¿no? En cada feria, ahí con el rebujito en la caseta de Jerez Gay. Tú tienes que acercarte, ¿no? No, al revés, era yo el que decía, a ver si colaboro con vosotras Ah, en algún vale. momento. Y Con ella Susana Domínguez, ¿no? Susana Domínguez. esperaba el momento y pues me llamó estas navidades diciendo porque era el 25 años y que quería verdad? contar conmigo. Y nada, la verdad, ha sido todo muy precipitado por Fitur, a todo esto, porque van a Fitur, bueno, me imagino a ver Claro. cómo va esto ahora. Pero muy contento, la verdad, con el cartel y con la acogida y con todo el colectivo, la verdad que es muy guay, muy contento. Siempre en todos los carteles hay detalles que destacar. Yo no sé si aquí se podrá ver alguna imagen bien, pero Aquí hay un eran- balcón donde Sí, está... aquí hay 3 ingredientes. Aquí al Eso. final, los 3 ingredientes que hay como una especie de briefing, en este caso, ¿no? Que todo lo que ellos quieren que aparezca en ese cartel o de alguna forma que pueda contar. Los 3 ingredientes eran los 25 años del alzado de la bandera, que Exacto. tenemos que decir que Jerez Es pionera. claro, fue el primer ayuntamiento que alzó la bandera arcoíris Exacto. hace 25 años, con el nacimiento también de Jerez Gay, del colectivo. El segundo ingrediente es Jerez, yo quería que apareciera Jerez de alguna forma en el cartel, y qué mejor icono que el gallo azul, que en este caso pues eres un gallo multicolor, en vez de azul. Vestido con los colores, el Claro. arcoíris, muy bonito. Y después era la reivindicación, ¿no? Lo que es el propio colectivo, lo que es la gente, lo que es la fiesta de la calle, que ellos le dan mucha importancia también. Y esa La cabalgata esa que se monta, está muy chula. Entonces son estos 3 ingredientes dentro del cartel y bueno, y que al final también pues tuviera esa parte atractiva, que colorido, por supuesto, y que llegara de alguna forma también al usuario, ¿no? Al público. Bueno, ¿y los demás qué opináis? ¿Cumple las funciones de un cartel? Totalmente. Totalmente, vamos. Es que vamos a ver, yo es que no puedo discutir. A Dani, ¿qué pega le vamos a poner a Dani? ¿Qué pega? Ninguna. Te lo o prometo sea, que, es la estuve buscando. Digo, a ver si hay algo que yo diga, Dani, ¿Quién es? esto... No, esto no. No No lo he encontrado. Bueno, puede haber, el que es un artista es un artista. Gráficamente O sea, te puede aquí- gustar más o menos, al final no deja me de ser encanta. algo, el arte, por suerte, ¿no? Pues tiene esta parte de que al final no deja de ser algo también muy Subjetivo, y le claro, puede de gustar, opinión. ¿no? Y ahí está también, ¿no? Que ahí no podemos entrar en si te gusta o no, ¿no? Como también en la Semana Santa, que seguramente pues al final va a tener mucha más repercusión por lo que es el evento y por lo que es el foco que tiene este evento, ¿no? Al final... Pero bueno, habrá gente que le guste más, gente que le guste menos, ¿no? Pero si le gusta a alguien tu forma de expresar en carteles, que tienen tu sello todos, Sí. lógicamente, y es muy difícil encontrarte, como digo yo, un fallo, un algo, ¿no? Que tú digas, pues esto no me gusta, es muy complicado, si ya te partes de la base de que te gusta tu forma de hacer carteles, ¿no?
Y además que tiene un estilo, tiene un Espérate. sello. Vemos el cartel y decimos, ¿sabes quién? Dani. Sí, igual aquí, ha pasado con el de aquí lo Semana difícil Santa. es que le haya gustado a María. ¿Te ha Tiene- gustado el cartel de Dani? Sí, porque es muy Pues es moderno. reivindicativo. Sí, es que no, a ver, Pero no es No Semana tiene- Santa. me explico. A mí un cartel de Semana Santa en sí, lo que implica en sí, por ejemplo, me gusta el de este año porque el protagonista está. Para mí un cartel de Semana Santa que no es una fiesta, que no es un orgullo, sino que es una manifestación religiosa. Eso no se puede olvidar, que no es ninguna fiesta. La Semana Santa, entonces el protagonista es único. Y si es su madre, es lo mismo. Entonces, para mí un cartel de Semana Santa donde lo principal es ausente, no está, me choca. Me choca. ¿Por qué? Porque el motivo es igual que el orgullo. Para ellos, sus colores, tú le quitas del orgullo, le quitas su arcoíris, lo dejas vacío. No le tiene. Pues igual el cartel de la Semana Santa, el protagonista es quien es. O es su madre o es él. Si tú me haces un cartel de Semana Santa donde lo que nosotros los cristianos y los que nosotros, yo lo respeto, pero me falta. Pero hombre, tenemos al Cristo de la Aspiración más jerezano, la imagen no puede ser, ¿no? Hay carteles en los que no aparece ninguna imagen. Puede ser una sombra, puede ser, pero la imagen del protagonista o de la protagonista en este caso, me da igual si me lo haces en un palio de fondo, si me lo haces en sombra. Yo no te estoy pidiendo que me hagas una imagen pura, pero sí tiene que estar. Bueno, pero si está en espíritu, si está el espíritu no está. Es que un El cirio, espíritu no se- una vela, no, para mí no. A ella le gusta que se Una dalmática tampoco, ¿no? Una dalmática tampoco. Ya lo dijo. Ya lo dije. Una dalmática. Ya lo dijo. Una estampita, haberle puesto una estampita donde se vea pues un A ella le señor. gusta que salga Que la salga. imagen. Es que- Bueno, ¿qué os es parece que a lo los demás? nuestro. Claro. Es que sin esos dos protagonistas no tendría nada de sentido. De lo demás, ni una túnica, ni un cirio, ni una banda, ni... ¿Y tú no piensas que se puede hacer un cartel de Semana Santa que se identifique con la Semana Santa de Jerez, en la que no aparezca ninguna imagen, ningún señor, ni nada clásico, que sea fácil? O sea, que tú lo veas, claro, esto es Jerez. ¿No se puede hacer algo figurativo, algo de tu estilo? Porque yo creo que sí. De hecho, se ha hecho, o se puede hacer. Evidentemente. Bueno, una foto de la calle larga, con la carrera en carrera ¿Con los palcos? oficial, con todo abarrotado y esos pasos. ¿A que sí, ahí. Dani, que se puede hacer? Sí, sí, Pero es otro estilo, Tiene que que estar. a ella no le gustaría, seguro. Claro. Claro, bueno, en cuestión de gusto, es lógico. A mí hay A una ver. frase de Guillermo Cabrera Infante que la aplica al cine, pero que yo creo que es aplicable igualmente al mundo del arte, que él dice, las películas te gustan o no te gustan, lo demás es literatura. Eso se puede aplicar también aquí al tema de los carteles. El cartel de Semana Santa, te gusta o no te gusta, lo demás es literatura, pero en este caso es que incluso me gusta la literatura, porque escuché a Bruno Díaz Sí, el sí. discurso Se explicando emocionó mucho Bruno, todo, Claro. todo el relato que hay en torno a la creación de su obra pictórica, y la verdad me pareció fantástico. Vamos, yo estuve allí en el acto y cuando se descubre, tú notas que al personal le Le ha gustó. gustado. O sea, wow, o sea, fue como algo muy generalizado. De hecho, una mujer, bonito, qué bonito. O sea, se quedó, fue enseguida. Sí, es cierto, fue una es cosa cierto, es muy. cierto. Qué bonito, Fue una hijo. espontaneidad. Además, tenía unos chavales detrás y que son los habituales friki, ¿no? Y estábamos, ¡ay, maravilla! Esto está al nivel de Málaga. No, digo, joder, en este momento ya estábamos con ese. Y a mí hubo una cosa que me sorprendió. Yo, la verdad, que no tenía un seguimiento de todos los carteles, no te puedo. Y lo poco que ha salido el Cristo de la Aspiración en los carteles oficiales de Sí, la señor, Semana Santa. sí, De señor. hecho, allí mismo, enseguida, me tuve que empezar a meter, ver la galería de... Y no era desde el año 82 no salía el Cristo de la Exacto, Aspiración. que fue un teniendo primer en cuenta- plano, bueno, una cosa así mucho más de cerca, que fue una fotografía. Exactamente. mi Entonces, casa estuvo a mí muchos me años. sorprendió, digo, una imagen como el Cristo de la Aspiración, que es una de las mayores devociones La que más hay. yo creo que la más emblemática, Sí, junto al Nazareno. Al Nazareno, prendimiento. El prendimiento ha salido muchísimo, por ejemplo. El Nazareno ha salido también. Pero yo me quedé sorprendido por eso. Digo, hay que ver que el Cristo de la Aspiración no es. Y de hecho, en una entrevista que nos dio Bruno, lo comentaba y decía, es que cuando a mí me encargan el cartel, yo lo tenía muy claro lo que quería hacer. Dice, pero me sorprendió cuando yo me pongo a ver lo que se ha hecho antes, que el Cristo de la Aspiración Ha salido poco. ha salido muy poco. Y digo, es sorprendente las cosas que ocurren, ¿no? Por eso, aunque yo creo que es una gran obra y creo que Es un representa muy bien. acierto, es un acierto Sí, seguro una poner el maravilla. Cristo de la Aspiración Y la historia que siempre. tiene detrás, que como él la explica, todo lo que tiene detrás, es una maravilla. Yo una lejos, maravilla. lejos del Cristo, que tampoco
entiendo de la simbología que pueda haber y todo, estoy dentro de la parte formal y me parece un gran cartel en composición, colores. Después me parece muy guay en este caso, siempre se utiliza mucho, que es una gran pintura donde se adapta a un cartel. Este chaval ya ha empezado a trabajar el cartel. Él mismo trabaja la tipografía, está todo muy bien compuesto, hay un peso, hay una composición súper bonita, bien equilibrado. Parece un cartelazo, la verdad. La paleta, La cómo ha paleta subido muy los bonita, colores. parece un cartel. Ya te digo, no entro en el Cristo porque ahí yo tampoco... El Cristo es una maravilla. No entro, Como o la la- simbología vamos, que hay, está también hay precioso. bastante simbología que tampoco la Sí, puedo- lo del Soy la Luna que le ha ¿No? puesto cara, eso yo no lo entiendo. Yo, ¿qué significa? Claro. Ah, vale, el vale, vale. eclipse de abajo está en el Torreón de Santiago. De Santiago, Ah, claro. vale, vale, eso Pero no lo él, entiendo. él lo explicaba, es la unión de los dos barrios Claro. flamencos de Jerez, Mucha San gente Miguel y no Santiago. No lo sabía, me parece, Que en porque el no he leído. Torreón de Santiago está ese eclipse. Y además está sobre el pendón de la ciudad, explicó. Eso sí, lo Pues me explicó. parece Que súper se ve como bonito. el... La vela del Del Cristo es es el el pendón. exactamente. Es el pendón. Mira, estamos viendo imágenes, ¿no? De Este es Bruno el Díaz, making of, este. sí, que se... Hubo como una previa, hizo como un anuncio, primero y luego se sacó el making of. Y la verdad muy bonito también es el vídeo también. Y La en verdad este es- momento es que estás allí y lo descubres Sí. que, vamos, María estaba Emocionante. también y lo veía y decía, este cartel ha gustado, porque es que fue generalizar el comentario de... Sí, 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 oh, sí. después- Y me cuenta lo los que explico, ¿no? aplausos Que más y- allá de ser una buena pintura a la que después parchean, porque no se llama de otra forma, es parchear, meter una tipografía mal puesta, los logos. Está Aquí todo se muy ha- trabajado, y él muy ha trabajado trabajado, todo, muy tipografía, ha trabajado Sí, la porque las composición. letras de Jerez dice que fue viendo etiquetas de vinos Exacto, antiguas. Mira qué bonito, para ¿no? Son datos que yo no Y hay porque un no lo he detalle leído. que sí me gusta Lo cuento muchísimo del cartel también, que apenas se aprecia, y es que pone Jerez en Semana Santa. No pone Jerez Semana Santa 2026, sino al lado Jerez en Semana Santa. Semana Santa, ¿no? Y eso sí me gusta, porque está haciendo énfasis en lo que es en Mira, Semana yo no sé Santa, si ¿no? Es- Bruno Díaz es cofrade, no es cofrade, no tengo ni idea, pero Sí, sí. este hombre cuando habló con la sensibilidad, con la emoción que expresó, que además le dedicó el cartel, si mi padre lo viera, tal y cual, digo, tiene que ser tan buena persona. Sí, Eso además- también se transmite, ¿eh? Eso también se transmite. Él Yo no estaba lo conozco de bastante nada. nervioso, llevaba muchos días nervioso. Él tenía la obra, claro, en su taller y luego cuando ya estábamos, que había terminado el acto y estábamos hablando, me decía, María, ahora lo voy a echar de menos, porque yo entraba y lo veía y yo decía, qué bonito. Yo no sé lo que dice, pero qué bonito. Más que nada. Dice, ahora lo voy a echar de menos, ¿no? Porque no me lo devolvéis. Y digo, pues qué va a hacer que no. Oye, despedimos para Onda Jerez Televisión, nos quedamos en la radio un par de minutos más, muchas gracias, mañana nos vemos como siempre. Tú ya puedes seguir hablando del cartel, ya hemos terminado la televisión. No, la verdad es que es una maravilla, me parece que ha sido un acierto y...